Nos dirigimos a ustedes, Arlet Sarmiento, María Jiménez Coronado y Sol Reyes Hernández, quienes nos sumergiremos en las raíces históricas de la educación en Iberoamérica, tomando como punto de partida las propuestas Dosenbach sobre la historia comparada de nuestros sistemas educativos. También revisaremos cómo desde la colonia hasta los albores de la modernidad se fueron tejiendo estructuras prácticas y pedagógicas que respondían tanto a intereses políticos como a aspiraciones sociales. Veremos de qué manera las diferencias regionales y los procesos de construcción nacional configuraron modelos de escuelas, de currículo y de formación docente que hoy, a pesar de cambios, siguen influyendo en la forma en que concebimos el acto educativo. Al comprender esos orígenes compartidos y divergentes, podremos interpelar con mayor claridad los retos y las oportunidades que presenta la educación contemporánea. En un segundo plano, tomaremos el análisis histórico descriptivo de Pérez e Hidárraga para enfocarnos en la trayectoria particular de Colombia, desde las primeras iniciativas municipales de escolarización hasta las reformas del siglo XX que apuntaron a la cobertura universal y a la inclusión. Reflexionaremos sobre cómo las tensiones entre centralización y descentralización, así como las tensiones entre tradición y modernización, han moldeado políticas que aún repercuten en la calidad y equidad del servicio educativo. A partir de este recorrido, invitamos a la audiencia a cuestionar las dinámicas actuales de brecha rural-urbana, la formación ciudadana, los desafíos tecnológicos y a reconocer que solo conociendo nuestro pasado podremos trazar caminos sólidos para el futuro de nuestras aulas. Además, al repasar las reformas estructurales que acompañaron la transición de modelos educativos elitistas hacia sistemas de cobertura masiva, encontramos aprendizajes valiosos sobre la gestión del cambio. Las políticas de expansión escolar en Iberoamérica no solo se tradujeron en más aulas y docentes, sino en la necesidad de repensar la formación inicial y continua del profesorado, así como de crear instancias de evaluación y rendición de cuentas. Este componente organizativo y administrativo, tal como lo describe Dosenbach, revela que la historia comparada en la educación también es la historia de la voluntad política y de las alianzas sociales que hacen viables o inviables las reformas. A su vez, el análisis de Pérez nos ofrece pistas sobre la persistencia de brechas territoriales y socioeconómicas en Colombia, donde el impulso de la descentralización educativa ha convivido con la fragilidad institucionales de algunas regiones. Al profundizar en estas dinámicas, podemos reconocer que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio que exige capacidades locales sólidas y mecanismos efectivos de coordinación entre niveles de gobiernos. En énfasis en lo territorial, aporta una dimensión clave para entender por qué ciertas innovaciones pedagógicas se adoptan con éxito en contextos urbanos, pero encuentran barreras en zonas rurales o en comunidades con alta diversidad cultural. Durante el siglo XVIII, la Ilustración impulsó un giro radical en la pedagogía al situar la razón y la experiencia individual como ejes del aprendizaje. Los filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron la mera memorización y abogaron por métodos activos que respetaran el desarrollo natural del niño, sentando las bases del learning by doing. Al mismo tiempo, la difusión de la encíclopedia de Diderot y d'Alembert y la proliferación de academias y sociedades científicas promovieron la educación laica y universal, desvinculándola del control exclusivo de la Iglesia. En varias cortes europeas, por ejemplo en Prusia bajo Federico II y en los territorios de la monarquía de los Habsburgo, se implementaron reformas escolares que buscaban formar ciudadanos ilustrados capaces de contribuir al bienestar común y a la modernización del Estado. Esta confluencia de ideas y políticas educativas marcó el tránsito hacia sistemas más estructurados, orientados al desarrollo de la autonomía crítica y el cultivo de virtudes cívicas en las nuevas generaciones. Este movimiento tuvo grandes influencias, así lo confirma Robles, quien conceptúa que la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando así con el estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Estos nuevos preceptos educativos intentaban incidir sobre estamentos sociales no incluidos tradicionalmente, como era el caso de la educación de las mujeres indígenas. Para ellas, se propuso que la fundación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas, y al enseñarle en la lengua castellana para propagar de este modo su uso. A lo largo del siglo XX, la educación se vio profundamente marcada por una serie de movimientos y acontecimientos que redefinieron sus objetivos y métodos. A comienzos del siglo, el auge de la pedagogía progresiva
impulsada por John Dewey y María Montessori, promovió el aprendizaje activo y centrado en el alumno, mientras que las dos guerras mundiales evidenciaron la necesidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la paz. Tras la creación de la UNESCO en 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se impulsó la idea de la educación como derecho fundamental, llevando a políticas de escolarización masiva y alfabetización. Al mismo tiempo, teorías constructivas de Piaget y socioculturales de Vygotsky enriquecieron la comprensión del desarrollo cognitivo, y en América Latina Paulo Freire dio un giro con la pedagogía del oprimido, insistiendo en la conciencia crítica y la praxis como motores del cambio social. En las últimas décadas, las conferencias de Yomtí 1990 y Dakar del año 2000 y la explosión de las tecnologías de la información abrieron el camino a un enfoque globalizado y digital de la enseñanza, orientando tanto a la equidad como a la innovación pedagógica. En América Latina, la educación ha navegado entre proyectos de identidad nacional y visiones globales de desarrollo, mostrando tantos avances notables como profundos desequilibrios, desde las primeras escuelas republicanas del siglo XIX, inspiradas en los modelos europeos, hasta las oleadas de reformas de los años 60 y 70. La región ha buscado expandir la escolarización obligatoria y universal. Sin embargo, estas iniciativas frecuentemente se han topado con realidades de desigualdad socioeconómica, fragmentación territorial y diversidad cultural. En respuesta, surgieron movimientos de integración social, como la UNESCO en la década de 1950 o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Educativo en los 70, que promovieron marcos comunes de calidad y equidad, al tiempo que dieron espacio a pedagogías críticas autóctonas que reivindican la pluralidad y la participación comunitaria. En el plano político colombiano, la educación ha estado históricamente bajo la influencia de dos partidos hegemónicos, el liberal y el conservador. Su alternancia en el poder determinó no solo la orientación ideológica de la escuela pública, más laica y progresiva, bajo gobiernos liberales, más clerical y centralista, bajo gobiernos conservadores, sino también la estabilidad de las reformas educativas. Esta dualidad política generó, por un lado, continuidad institucional, cuando ambos partidos convergían en metas de expansión escolar, y por otro, rupturas abruptas cuando la lucha bipartidista atravesaba momentos de polarización. La herencia de ese sistema de dos grandes fuerzas sigue condicionando debates sobre descentralización, finalización y la autonomía de las instituciones educativas. Por ello, Palacios en 1996 expresa que extendiendo un frente de batalla por más de un siglo alrededor de argumentos partidistas ante los cuales liberales y conservadores guiaron los propósitos, actitudes, motivaciones e instituciones y hábitos políticos de los colombianos. Las metodologías activas surgieron a mediados del siglo XX como una respuesta crítica al modelo tradicional, enseñanza centrado en la exposición magistral y la memorización inspirada en las ideas de Dewey sobre aprendizajes experienciales en el constructivismo de Piaget y Vygotsky. Estas aproximaciones, que incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el
Flipped Classroom colocan al estudiante en el centro del proceso educativo, promoviendo su participación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales. Su incidencia ha sido notable. Múltiples estudios demuestran que mejoran la motivación, el desarrollo de habilidades de pensamientos críticos y la retención de conocimientos, y a la vez que fomentan la autonomía y la responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. La pedagogía crítica cobra impulso a finales de los años 60 y 70 bajo la inspiración de obras como Pedagogía del oprimido Paulo Freire, planteando la educación como práctica de la libertad y cuestionando las relaciones de poder en el aula y la sociedad. Académicos como Henry Giroux y Peter McLaren extendieron estas ideas en contextos anglosajones, articulando análisis marxistas y posmodernos para desenmascarar el papel de la escuela en la reproducción de la desigualdad. Con la intensificación de la globalización neoliberal en los 80 y 90, marcada por los organismos como el Banco Mundial y la ONU, la pedagogía crítica se erigió también como voz disidente frente a la mercantilización del saber y la estandarización educativa, promoviendo el cambio, la creación de redes transnacionales de educadores comprometidos con la justicia social, la diversidad cultural y la construcción de alternativas colectivas al modelo hegemónico. Durante la era de la globalización caracterizada por la liberación de mercadeos, el avance vertiginoso de las tecnologías, de la información y la reciente interconexión cultural, la educación experimentó transformaciones profundas. Por un lado, se impulsó la adoptación de estándares internacionales, como los marcos de competencias de la OCDE y la proliferación de evaluaciones globales PISA, TIMSS, reconfiguraron las propiedades curriculares hacia habilidades cuantificables y comprobables. Por otro lado, la expansión de Internet y las plataformas digitales democratizaron el acceso a contenidos y favorecieron la educación a distancia y los entornos virtuales de aprendizaje. Este doble movimiento tensionó los sistemas nacionales, ya que mientras algunos países aprovecharon la apertura para innovar pedagógicamente y desarrollar competencias globales, otros enfrentaron la brecha digital y la homogenización cultural, evitando las necesidades de políticas educativas que equilibraron la inserción global con la preservación de las identidades locales y la equidad. La irrupción de la tecnología en la educación ha reconfigurado radicalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la integración de recursos multimedia y plataformas de gestión del aula hasta el uso de inteligencia artificial para personalizar rutas formativas, favoreciendo una atención más individualizada y colaborativa. Las herramientas digitales facilitan el acceso a información globalizada, promueven el desarrollo de habilidades digitales esenciales y permiten la evaluación continua mediante análisis de aprendizaje. Así lo determina el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2016. La tecnología ha transformado la educación al mejorar la accesibilidad, la calidad y la eficiencia del aprendizaje. En la actualidad se han utilizado diversas aplicaciones tecnológicas en la educación, como el aprendizaje en línea, las aulas virtuales, los simuladores y los juegos educativos, entre otros. Al mismo tiempo, plantean retos como la brecha digital y las necesidades de formación docente en competencias tecnológicas, lo que subraya la importancia de diseñar políticas y prácticas que aseguren un uso equitativo y pedagógicamente significativo de la tecnología en todos los ámbitos educativos. En síntesis, el recorrido histórico por los distintos hitos y corrientes pedagógicas desde la Ilustración y las primeras reformas ilustradas pasan por el auge de la pedagogía progresiva y la manifiestan de la escolarización del siglo XX hasta las metodologías activas y la pedagogía crítica. Nos revela que la educación es un campo de constante tensión entre proyectos de poder, visiones de sociedad y aspiraciones de equidad.
En América Latina esta tensión se ha visto amplificada por desigualdades estructurales y por la alternancia de fuerzas políticas en países como Colombia, donde la agencia liberal y conservadora han condicionado el alcance y la orientación de las reformas. Sin embargo, estos mismos desafíos han generado respuestas creativas desde comunicaciones educativas que reivindican una enseñanza centrada en la participación de justicia social y la diversidad cultural. De cara al presente, los procesos de globalización y la incorporación masiva de tecnologías, planteando tanto oportunidades, accesos a la información, nuevas formas de colaboración, aprendizajes personalizados, como riesgos, brechas digitales, estandarización de saberes, mercantilización de conocimientos. Por ello resulta imprescindible articular las lecciones del pasado con horizontes críticos que nos permitan diseñar políticas y prácticas educativas capaces de equilibrar la inserción en el mundo, interconectando con la preservación de identidades locales y garantía de equidad. Solo así podemos construir un modelo de educación sostenible que no se agote en metas cuantitativas, sino que profundice en la formación humana, el compromiso ético y el cuidado de nuestro entorno.